Y entonces las embajadas juveniles es un proyecto de participación ciudadana para incidir en la política pública. Y te puedo decir que lo del médico residente, el teletrabajo, educación financiera, el día balance trabajo-familia, son iniciativas propuestas por los jóvenes de Guanajuato. El Senado actualmente tiene 128 senadores, de los cuales 4 representan el estado de Guanajuato, 2 por el Partido Acción Nacional y 2 por Morena. El día de hoy, en redes comerciales, nos visita la senadora por el Partido Acción Nacional, Alejandra Reynoso. Bienvenida a Redes Comerciales. Muchas gracias, un gusto el poder estar aquí, poder platicar, pues ya 3 años en el Senado, los próximos 3 que faltan, y muy contenta de saludarlos. Senadora, para nosotros es un gusto, sobre todo para venir a platicar. Como bien comentas, estás a un mes de la primera legislatura del Senado. ¿Qué retos, qué hemos impulsado para Guanajuato, para los jóvenes del estado y para los guanajuatenses en general? Mira, la verdad es que en estos 3 años yo me siento muy contenta porque ha sido una legislatura complicada, compleja. ¿Y por qué lo digo? Por cómo están los equilibrios en el poder legislativo. Y lo digo rápidamente, yo lo he compartido, he tenido la posibilidad de ser 2 veces diputada federal. La primera vez, el segundo trienio del presidente Calderón, la segunda ocasión, el segundo trienio del presidente Peña Nieto, y ahora en otro gobierno, siendo oposición, tu servidora, con Morena, con el presidente López Obrador. Y uno ve las diferencias, ¿no? Y también, es decir, he estado como legisladora del partido en el gobierno, he estado como legisladora de oposición, pero siempre buscando cómo construir. Y señalar en lo que no estoy de acuerdo, porque además soy quienes señalan, quien es directa, quien habla fuerte, pero también quien construye los consensos para poder sacar adelante la agenda y los temas y las iniciativas que hemos presentado. Y en estos 3 años, ¿qué hemos logrado en el Senado? La reforma que para mí es estrella, porque además el verla ya en los hechos me emociona, que es el teletrabajo. Fue nuestra primera iniciativa presentada en octubre del 2018, no por pandemia, que yo insisto, no es un tema de la pandemia y que tenemos que confinarnos todos en casa, no es solo home office, el teletrabajo es trabajar en un lugar diferente al espacio de la empresa y que ya hoy es una ley. Porque esto, la tendencia y lo que hizo la pandemia fue acelerar la digitalización y la tendencia es para adelante, ¿no? Digo, o sea, para atrás ni para, digo, ¿qué dicen? De reversa ni para tomar vuelo, ¿no? O sea, esta es la tendencia y hay que aprovechar la tecnología. Luego, que también presentamos y logramos concretar algo que ya veníamos trabajando desde la Cámara de Diputados de la anterior legislatura, el balance trabajo-familia. Es decir, cómo lograr la conciliación de la vida laboral y familiar para mejorar la calidad de vida de los integrantes de la familia. Y entonces el teletrabajo entraba en este marco, ¿no? De, oye, si se trabaja en un lugar diferente, puedes conciliar tiempos, puedes estar cerca de la familia, además de los beneficios ambientales, sociales y que trae. Pero también presentamos y trabajamos con los jóvenes médicos, con los residentes, y logramos que se aprobara en el Senado el reconocimiento del médico residente en la Ley General de Salud. Pero también las enfermedades raras, que es una causa que he acompañado también desde que era diputada federal, logramos que en el Senado se aprobara el tamiz neonatal para enfermedades lisosomales, que son las enfermedades raras hereditarias, y que también se logró aprobar. Otra iniciativa que presentamos y que también se aprueba en el Senado es educación financiera para incluirse en la Ley General de Educación. Es decir, y hemos presentado otras cosas, puntos de acuerdo desde la creación del grupo de seguimiento al TEMEC, que fue también el primer exhorto, el primer punto de acuerdo que yo presenté, y el mismo día que lo presenté se aprobó y se armó un grupo de seguimiento al TEMEC, que es entrar en la agenda de comercio y de política exterior, con un tratado que ya estaba por firmarse y que se tenía que armar este grupo de seguimiento. Es decir, trabajando desde el primer mes, proponiendo desde el primer mes y con resultados. Y a mí me da mucho gusto platicar porque luego los ciudadanos solo ven los pleitos entre los partidos, ¿no? Pero no, yo me siento orgullosa porque sí soy ruda, pero sé construir acuerdos. Senadora, te has caracterizado en tu trayectoria por impulsar mucho a los jóvenes. En estos 3 años, ¿cómo ha sido esta, ahora sí que relación de trabajo con los jóvenes desde el Senado?
Padrísimo, padrísimo, porque además desde que inició el Senado arrancamos un proyecto de participación ciudadana, a mí me encanta el tema de participación ciudadana, de la vinculación con sociedad civil organizada, de la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Y pues bueno, lanzamos una convocatoria hace 3 años para los jóvenes que tuvieran propuesta. Y todos los jóvenes que tengan una propuesta son bienvenidos. Y entonces las embajadas juveniles es un proyecto de participación ciudadana para incidir en la política pública. Y te puedo decir que lo del médico residente, el teletrabajo, educación financiera, el día balance trabajo-familia, son iniciativas propuestas por los jóvenes de Guanajuato. A través de la Embajada de Economía propusieron la inclusión de la educación financiera en la Ley General de Educación. Salió, o sea, fue la última de mis propuestas que se aprobaron el último día de sesiones en abril. El tema del teletrabajo impulsada por la Embajada de Innovación y Tecnología con la Embajada de Mujeres. ¿Por qué? Pues porque era una oportunidad, principalmente, no exclusivo, pero sí la apertura de las oportunidades laborales para las mujeres con el uso de la tecnología, es decir, hay que aprovechar las herramientas que se tienen. Tenemos otras propuestas que también han presentado los jóvenes, como la creación del Consejo para el Fomento al Empleo Formal de los Adultos Mayores, que creemos que hay que buscar la posibilidad de generar esos espacios de empleo formal a quienes tienen más de 65 años, quieren y pueden seguir trabajando, ¿no? Otro de los temas que también desde la Embajada de Personas con Discapacidad han impulsado es pues que se haga, porque en ley existe, pero en los hechos no, el padrón de discapacidades y discapacitados. Entonces, hay jóvenes en todos los temas involucrándose. Y mira, que llevamos 3 años y las embajadas siguen vivas. Es un modelo de trabajo que además lo hemos presentado en ONU. Nos invitaron en ONU Mujeres a presentar este modelo de participación. Nos invitaron en la Unión Interparlamentaria, que es como como Naciones Unidas, pero de legisladores, okay, a presentarla ante legisladores jóvenes de todo el mundo, porque es el primer modelo de participación ciudadana desde el Poder Legislativo y que ya tiene resultados. En esta misma línea, senadora, acabamos de tener elecciones en el mes de junio, ¿sí? Hay una nueva conformación del Congreso de la Unión, ¿sí? Va a haber nuevos contrapesos, a mí me gusta llamarlo contrapesos. ¿Cuál es la visión desde el Senado? Porque les va a tocar trabajar con otra legislatura a nivel federal, en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo visualizas esta nueva, ahora sí que... sí cambia la dinámica, y va a cambiar, porque los primeros 3 años en la Cámara de Diputados, Morena tenía la mayoría calificada, 333 diputados para reformar la Constitución, y entonces por muchos argumentos que la oposición diera, no escuchaban votos, ¿no? Votos. Ahí lo importante eran los votos, no los argumentos. Y entonces cuando llegaba una reforma constitucional al Senado, pues acá no tienen mayoría calificada. Entonces nos definíamos y éramos como ese dique de contención. O sea, para que una reforma constitucional pudiera procesarse en el Senado, tenía que haber diálogo y vaya, en algunos sí nos ganaban. ¿Por qué? Pues porque les faltaban 6, 7 que lograban convencer y que bueno, pero en la gran mayoría de reformas constitucionales que nosotros considerábamos, por ejemplo, cuando se les ocurrió anunciar la desaparición de órganos autónomos, dijimos, a ver, no, por aquí no va a pasar eso, ¿no? Claro. A diferencia de leyes secundarias, es decir, la desaparición del Seguro Popular no es constitucional, pues esa la lograban con nosotros y es decir, lo que hicieron es solo con los votos, tenían mayoría calificada y mayoría, pues evidentemente la mayoría simple, ¿no? Y en el Senado tenían mayoría simple, más no la calificada, pero aún así el debate se generaba, ¿no? ¿Qué es lo que le da en este caso el fortalecimiento a la iniciativa, ¿no? Claro, ¿y qué va a suceder ahora en los próximos 3 años? Primero, ya no hay esa mayoría calificada en la Cámara de Diputados, al menos hasta el momento, y debo decirlo al menos porque incluso Morena inicia con menos de 250 diputados, ¿no? Y termina con más de 250. ¿Por qué? Pues porque fue construyendo su mayoría simple para gobernar o para presidir los órganos de gobierno los 3 años y entonces pues juega con sus aliados, ¿no? Claro. Tú pásame 2, ahora tú te vienes para acá y empiezan a jugar con los números.
Pero ahora, aunque se junte Morena, más el Verde, más el PT, no les va a dar mayoría calificada. Aunque dijeran, bueno, MC, que no vino en este bloque en el que jugamos con esta alianza legislativa y en algunos distritos en el país, tampoco alcanzarían mayoría calificada. Por eso la insistencia del presidente durante el primer mes después de la elección era él ideando, a ver, ¿cómo parto al PRI para lograr esto, no? O sea, él sigue en su lógica electoral y tratando de conseguir eso que perdió. Visualizando el mapa tan solo en el Congreso, vamos a tener perfiles, pues va a haber dos ex candidatos a la presidencia de la República, como Margarita Zavala, como Cuadri, que son perfiles como Santiago Krill, que son perfiles de mucha experiencia. A mí me encanta, tú me puedes ver cuando eran las sesiones presenciales. O sea, yo me plantaba en mi escaño con mi computadora, con mis papeles, con todo, porque para mí era presenciar la sesión de inicio a fin. Porque tienes que estar en el momento preciso para el debate. Porque tienes que escuchar los argumentos para entonces tú debatir con argumentos, ¿no? Totalmente. Entonces, yo sí soy y no solamente ahora, desde que también en la Cámara de Diputados, yo me acuerdo mi primer computadorcita que me compré era así una mini, pues para que me cupiera en la curul, en diputados, y poder trabajar durante las sesiones. Y lo mismo para acá a mí es súper enriquecedor, me encanta escuchar, debatir y tener los argumentos con lo que se dice en el momento. Porque el debate y la tarea legislativa es así, es en el instante, no es hace un mes dijiste, lo acabas de decir y tienes que en ese momento generar este debate constructivo, ¿no? Y responder lo que en este momento están diciendo. Entonces es bien padre, o sea, la verdad es que a mí me gusta mucho ahora cuando transitamos a la virtualidad, yo emocionada por el uso de la tecnología, el teletrabajo, sin embargo, también debo decir algo, se manipula la tecnología para coartar este debate, ¿no? O sea, te apagan micrófonos, nosotros empezamos poniendo cartelitos y entonces ya no transmitía nuestra imagen. Y ponían una foto en lugar de transmitir lo que estaba sucediendo en vivo. Sí, claro, porque todo es un entorno. Claro, entonces manipulan la tecnología para la transmisión. Y eso me parece que es muy injusto para los ciudadanos. Claro. ¿No? Entonces, nos ha tocado vivir, ¿qué visualizo en los próximos 3 años? Muy padre, o sea, es decir, sí vienen perfiles nuevos, perfiles diferentes, ni tan nuevos, sí, ¿no? Perfiles diferentes, con experiencia. Vienen justo generaciones con mucha experiencia, pero también generaciones jóvenes. Y además creo que estoy convencida que obliga más al debate y a la construcción de acuerdos. Porque en estos 3 años que estamos por concluir, pues haz de cuenta que ni la cortesía política existe, ni el oficio político existe, ni nada, porque lo único que contaban eran los votos. Y yo he aprendido, y más en el Poder Legislativo, que el oficio político es señalar en lo que no estás de acuerdo, pero buscar las coincidencias, claro, y construir estos puentes de diálogo que te permitan hacer los consensos y procesar las iniciativas, ¿no? Entonces, va a estar muy padre, yo digo, va a ser muy enriquecedor esta siguiente etapa, porque pues va a obligar al diálogo en las 2 cámaras y además también a mayor coordinación en las 2 cámaras, ¿no? Incluso entre grupos parlamentarios, porque un poco la dinámica hasta ahora era, pues ya, o sea, no sé, ya nos mayoritearon, pues hay que esperar ahora acá el debate, ¿no? Claro. Pero creo que ahora, al no haber esa mayoría aplastante en diputados que traía Morena, tiene que generar diálogo, tiene que generar mayor disposición para consensos, y evidentemente tiene que haber una mayor coordinación. Yo recuerdo, haciendo mesa directiva, había reuniones de las 2 mesas directivas. Es decir, a ver, diputados, y me acuerdo muy bien, ¿no? Que la mesa directiva del Senado nos decía, ahí hay tantas minutas, por favor échenos la mano, pues para que se puedan terminar y concluir los procesos. Y lo mismo, diputados, oigan, sí, nosotros también, ya aprobamos esto, échenos la mano para que salgan en el Senado. Había diálogo entre las mesas directivas, entre las 2 cámaras, diálogo que no ha existido ahora, ¿no? Entonces creo que es la oportunidad de retomar este diálogo de Congreso de la Unión y de ver en los partidos no a los oponentes, sino a quienes piensan diferente, pero hay que buscar las coincidencias.
Senadora, en esta misma línea, sobre todo de construcción de acuerdos, de construcción de mejores políticas públicas, en el panorama local y nacional a veces vemos que el gobierno federal no entiende mucho los organismos empresariales o la relación está un poco rota. Lo que no pasa en Guanajuato tenemos una buena percepción de la relación entre el sector empresarial y el sector público. ¿Qué tan importante es escuchar a asociaciones civiles, colegios de profesionistas? Fundamental, es la participación ciudadana. Y yo lo he dicho en varios foros, que cuando me preguntan, oye, a ver, ¿qué pasó en Guanajuato? Pasó que en la planeación del Estado están los ciudadanos y que los gobiernos son ejecutores, ¿no? Y que se ha respetado esa planeación independientemente de quién está gobernando, se respeta porque es vinculante el plan del Estado, y entonces no puede llegar a suceder lo que pasa en la federación, ¿no? Deshago y a ver qué alcanzo a construir. Acá al contrario, es retomar y seguir, es decir, esa es una planeación a largo plazo, que eso le ha dado riqueza y fortaleza a Guanajuato y genera, sin duda alguna, la confianza para que inviertan, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ven pues que lo que hoy se compromete en Guanajuato, y a lo mejor, porque las grandes inversiones, hay que también decirlo, muchas veces se acuerdan o se logran en un gobierno y se concretan en el siguiente. Claro. Pero eso solamente se puede alcanzar cuando hay confianza en los inversionistas, y creo que Guanajuato ha generado esa confianza. Que para los próximos años a mí me encanta, porque además, checa, yo hablando de la tecnología, del teletrabajo, y ver en Guanajuato el Valle de la Mentefactura, y yo sí soy, ¿no? Sí. O sea, yo soy de ese valle. ¿Por qué? Porque creo que la conectividad y el acceso a las tecnologías, la innovación, es lo que puede realmente combatir la pobreza. Y que de eso me vas a escuchar el próximo periodo legislativo, porque también yo diseño, cada que va a empezar un periodo legislativo, veo cuáles son los temas que voy a abordar, ¿no? Y voy palomeando me falta, en dónde está, ir siguiendo cada uno de las propuestas, y yo estoy convencida, y más con lo que nos deja la pandemia, de que hay que impulsar la conectividad como un derecho social. Y es un derecho humano el acceso al Internet, y eso, aunque no les guste, fue una reforma estructural aprobada en el 2013, el derecho al Internet, en estas reformas que tanto han dicho que pésimas, ¿no? Reformas, cuando pones a la persona en el centro, y es la reforma la reforma de telecomunicaciones. Y en esta reforma se estableció como un derecho de acceso a Internet de todos los ciudadanos. Pero, ¿cuál es el problema? Que solo digamos, está encajado en la agenda de telecomunicaciones, y yo digo, ahora la tecnología puede acercar el desarrollo a la comunidad más vulnerable, claro, porque le puede dar oportunidad a los jóvenes de estudiar, de conseguir un empleo, incluso hasta de tener una consulta médica a distancia. Tecnología para esas comunidades alejadas, también de qué se está haciendo, con qué cuentan y cómo pueden generar valor y el en su propia comunidad. Claro, o sea, mira, la pandemia lo que hizo en las comunidades rurales de los municipios del noreste, ¿qué empezaron a hacer la gente a través de las redes sociales? A vender lo que la propia gente producía o tenía, ¿no? Y entonces se genera, y fue porque tenían internet, porque usaban, fíjate, el Facebook, y a través de una página que generaron en Tierra Blanca, de yo vendo esto, yo el otro, y empezaron a comunicarse entre comunidades del mismo municipio. Entonces ve lo que hizo, y además una zona de las, digamos, con poco desarrollo, claro, o más vulnerables, donde cuando inició la pandemia no tenían internet, donde poco a poco fueron teniendo el acceso, y yo fui testigo de la importancia de cómo la conectividad puede sacar adelante a los más vulnerables. Pero hay que verlo con el enfoque de una política social, no de una política de telecomunicaciones, porque entonces, si solo lo ves con el enfoque de las comunicaciones, lo ves ya muy alejado, y te podrá decir alguien hasta neoliberal, ¿no? Pero cuando le das... Torres. Cuando le das el enfoque social, y a ver, así se puede combatir la pobreza, porque es darles las oportunidades de educación, de empleo, de salud a los más vulnerables.
Y pues yo hablo ahora mucho de las carreteras digitales. No es suficiente con que tú una comunidad rural le pongas su empedrado o pavimentes para que puedan acceder a la comunidad. Construyeres la carretera digital porque eso irá para las personas, ¿no? En este mismo tenor, perdón, estamos también por llegar a la mitad de gobierno del gobernador Diego. ¿Sí? Hemos visto que se sigue con el buen dinamismo en Guanajuato. Hay una percepción en la cuestión de innovación, de tecnología. Tenemos parques de innovación, estamos impulsando emprendedores. ¿Cuáles serían las oportunidades de Guanajuato a estos 3 años y sobre todo también los retos? Por un lado, hay quien le llama la paradiplomacia, que es, y yo lo he dicho, y tú lo escuchas en el gobierno federal, la mejor política exterior y la política interior. No, son cosas diferentes. Y entonces, ante una tan débil estrategia de política exterior, de promoción de México, de atracción de inversiones desde la federación, es la oportunidad de los estados de salir a buscar la inversión. Y yo eso le reconozco mucho al gobernador. Incluso en los próximos días él habrá de tener una gira por Europa y en octubre o noviembre, no recuerdo, por Asia. Y te voy a decir, hay un foro, un conversatorio con los embajadores de la Unión Europea, y me toca ahí, hay 3 mesas, 4, relaciones comerciales, relaciones culturales, relaciones políticas y medio ambiente y cambio climático, que es la agenda que trae la Unión Europea. Y entonces yo lanzo una pregunta en relaciones económicas, y digo, soy de Guanajuato, ¿no? O sea, lo primero es, soy la güera y soy de Guanajuato. Y entonces yo lanzo la pregunta a los embajadores de la Unión Europea, ¿qué se ocupa para que las empresas puedan llegar a las entidades para generar empleos y demás? El embajador de Italia, de inmediato, Guanajuato, con el proyecto que trae de Mentefactura, y el gobernador va a estar en Italia porque hay más inversión. Y entonces traen a Guanajuato con el proyecto en la mente, ¿no? La representación de la embajada de Francia, si mal no recuerdo, o de España, decía, a ver, lo que se ocupa en México, o más bien lo que las empresas de la Unión Europea ven para poder invertir, es que haya certeza jurídica y que no cambien las reglas del juego a la mitad del camino. Y yo volteaba así, ¿no? Con mis compañeros, ¿escucharon? ¿No? A ver, entonces eso es lo que Guanajuato está ofreciendo, y me parece que además cuando ya está en la mente de actores externos a Guanajuato, de los diplomáticos, a mí me dio mucho gusto porque entonces está permeando. Guanajuato está en la mente del mundo, ¿no? Y este proyecto o esta estrategia, porque en realidad es una estrategia transversal de la mentefactura, o mejor, de la manufactura a la mentefactura, porque tiene que ver con innovación, tiene que ver con tecnología, tiene que ver con y digo, cuando hablamos de innovación y tecnología, no es para las empresas, es para las personas. Claro. Emprendimiento social, la pandemia nos hizo también a muchos el despertar la creatividad, y es poder llegar a todos, ¿no? Es decir, sí atraer una empresa, pero también a través de la mentefactura descubrir los talentos que están en todos los rincones del estado, ¿no? Este tipo de proyectos de emprendimiento, nosotros, bueno, como bien lo comentamos al principio, desde el 2011 que fuiste secretaria de Desarrollo Social y Humano aquí en Guanajuato, pues impulsaste mucho el tema de financiar proyectos, el autoempleo en los jóvenes, todo este tipo de temas. Después de la pandemia, pues como tú bien sabes, hubo proyectos que, pues bueno, tuvieron que dejarse, aplazarse. ¿Cuál sería tu recomendación desde el Senado para que los jóvenes puedan continuar con este tipo de proyectos y se vuelvan a gestar estos sueños de querer emprender una empresa? Mira, lo primero es que creo que sí tenemos todavía que trabajar más en la cultura del emprendimiento. En la pasada legislatura traía también cómo lograr y cómo vincular en la ley la oportunidad de jóvenes para emprender. Y me fui a revisar qué estaba sucediendo en varios países. Y entonces llego a Colombia. Padrísimo, porque en Colombia hay una materia que se da desde preescolar. Y son como 13 años de emprendimiento, y entonces empieza a generar un hábito, una mentalidad de cómo emprender. Y me acuerdo que vi el material de preescolar y eran ejemplos como, a ver, ¿cuánto te cuesta para los niños de preescolar, no? Un lápiz. No, pues 5 pesos. Ok, ¿qué tienes que hacer para comprar ese lápiz? No es a quién le vas a pedir dinero,
es cómo vas a generar. Y entonces los niños empiezan a crecer creando, ¿no? O sea, pensando en qué tengo que crear para poder obtener mi recurso, para poder emprender un negocio, un modelo que además lo presumían mucho en Colombia, son muy comunes o muy típicas las limonadas de sabor, ¿no? Una limonada de coco. Es como el chocomil de vainilla, ¿no? La limonada de coco, y un niño en primaria pone su negocio de limonadas de sabores, porque la de coco es la tradicional, pero es limonadas de sabores. Bueno, ese niño terminó la primaria, siguió la secundaria y la prepa, y su negocio creció. Y empezó como un proyecto de primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se genera es esta mentalidad y este cambio, este chip de, a ver, no voy a pensar dónde busco empleo, sino cómo genero empleo. Entonces, lo primero es que nos falta todavía el poder formar en esta cultura de emprendimiento desde la educación básica. Y entonces ya no concluí, porque todo lo que estaba viendo es cómo le hacemos en México, iba padrísimo. Sí, vamos a meter la materia para que desde la educación básica, y nos topamos en el momento en que, ¿y quién va a dar la clase? ¿No? Hasta investigando cuánta inversión se ocupaba para poder meterlo, que creo que es un tema que sí vale la pena impulsar en materia educativa, pero que ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Híjole, yo soy más de quien le apuesta por financiar y subsidiar proyectos de emprendimiento y no solamente la dádiva, ¿no? Yo, ¿qué le apostaría a que hubiera fondos? Y más después de la pandemia estamos viendo que lo que hay que reactivar es la economía. Y hay que aprovechar justo lo que se ha generado durante más de un año. Si algo avanzó fue el comercio digital, y muchos jóvenes empezaron también sus negocios, ¿no? de venta a través del uso de las diferentes plataformas. Yo creo que hay que impulsarlos, hay que generar estos fondos específicamente para los jóvenes, y algún día espero se pueda alcanzar lo que fue un anteproyecto de tesis en el 2003, mi primer intento para ser diputada, que era generar un programa para universitarios, porque también es como incentivas a que no, a disminuir la deserción en universidad, y es cómo generas o cómo se logran generaciones de jóvenes emprendedores y no solo de empleados, ¿no? Claro, y yo así por apenar con el apoyo del gobierno, sí, impulsar este tipo de proyectos. Así es, y yo creo que además en Guanajuato se ha hecho muy bien. Digamos, en la pandemia fue de los pocos estados donde digo, a ver, aquí hay fondos para, por un lado, mantener los empleos, porque pues era muy fácil decir, se cierre cada quien a su casa y a ver cómo le hacen. No, había que acompañar a la iniciativa privada con el apoyo, con el financiamiento, que es lo que además ellos decían, no nos regalen, ayúdenos, ¿no? A no morir. Y creo que ese ha sido un tema importante para Guanajuato. Lo veo también el cómo impulsa programas, y sin duda alguna el emprendimiento y los jóvenes están todos los días y deben estar todos los días en la agenda de Guanajuato. Muchísimas gracias, senadora. Y ya para concluir, y fuera del script, me gustaría mucho, esta plática, pues yo he aprendido bastante, no tenía el gusto de conocerla, pero sobre todo de saber y conocer que además de que está preparada, también es mucho conocimiento empírico de otras culturas, de otros países, de estar contrastando qué se puede hacer, qué es lo que mueve a la senadora, para no nada más, ser una senadora que tenga un puente directo y permanente con la ciudadanía, porque esto de las embajadas de los jóvenes me llama mucho la atención. Hay muchos mecanismos de participación ciudadana, existen muchos, lástima que la gente a veces no los utiliza, qué padre, porque es la forma de perfeccionarlos, ¿no? O sea, cuando tú pones un mecanismo, la gente los utiliza y dice, oiga, si le pone esto, le quita esto, ¿qué es lo que mueve a la senadora para tener esta interlocución permanente? El hacer cosas diferentes, es decir, romper con inercias, el siempre buscar nuevos mecanismos de participación ciudadana, porque finalmente las embajadas es participación ciudadana, el vincular con cámaras empresariales, con colegios de profesionistas, que a donde quiera que voy es, a ver, tienen propuestas, bienvenidas, ¿no? Y además hay que también aprovechar las redes sociales. A mí me contactan por Twitter, por Facebook, por Instagram, y a partir de un contacto por redes sociales he dado conferencias en universidades, en demás, en muchos lados. Yo quiero decirles a los ciudadanos y a todos que luego creen que los funcionarios están mucho más lejos de lo que en realidad estamos, ¿no?
súper cerca, estamos a un clic. Y si bien muchas veces no podemos responder todos los mensajes, porque sí hay quien genuinamente te escribe para preguntarte una cosa, para consultarte. Hay quien te escribe para mentarte, ¿no? De todo, ¿no? Te encuentras de todo. Hay quien te escribe con la esperanza de conseguir un empleo. Pues desgraciadamente en esa parte no podemos ayudar mucho porque tampoco es que tengamos nosotros las posibilidades desde el Poder Legislativo, pero sí hay una comunicación y yo trato de estar al pendiente de quienes me escriben, de estar interactuando con ellos. Entonces, los funcionarios o los políticos o las políticas vamos a estar tan cerca como lo deseen los ciudadanos o tan lejos como lo decidan, ¿no? Entonces, pues yo sigo a la orden en todas mis redes sociales, @Güera Reynoso o Ale Güera Reynoso, sin olvidar que Güera es con W. Senadora, pues muchísimas gracias. Y pues, al contrario. Recordarle que Redes Comerciales es su casa y esperemos poder seguir impulsando estas embajadas juveniles y que, pues bueno, nosotros también como empresarios podernos sumar a poder enviar nuestras propuestas y verlas reflejadas ahora sí que en una ley. Yo creo que es orgullo tanto para quien la propone como para quien le escribe, para quien está al lado de quien le escribe y pues todo, ¿no? Sí, sin duda. Y además decirles que cuando yo me refiero a las embajadas juveniles no hay un límite de edad. Con que tengas el espíritu joven y la actitud de propuesta, eres bienvenido.